Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a este nuevo ciclo de charlas, de masterclasses, que hoy vamos a tener el gusto de tener al doctor Elvio Raúl Ramos, quien va a estar hablando sobre alimentos. Con él hemos pensado en un ciclo de 2 charlas. En el día de hoy vamos a estar viendo el tema de medidas adecuadas de exigibilidad sobre los alimentos, qué se puede hacer cuando el alimentante no paga, análisis de las bases constitucionales del derecho alimentario, alimentos y violencia de género económica, a través de la jurisprudencia actual sobre el artículo 553 del Código Civil y Comercial. La próxima clase, les cuento que va a ser el día 23 de agosto, a la misma hora, por el mismo link de Zoom, y vamos a estar viendo determinación y métodos de actualización de alimentos. Para quienes no conocen al doctor Ramos, él es juez a cargo del Juzgado de Garantías del Joven número 1, con asiento en el partido de Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Docente titular por concurso de la Cátedra de Derecho de Familia, carrera de Abogacía, Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Es ex docente en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones a cargo de la doctora Cecilia Grossman de la Facultad de Derecho de la UBA. Publicista, autor de publicaciones sobre derecho de familia y derecho penal juvenil, conferencista en congresos nacionales, regionales e internacionales, capacitador de profesionales en litigio oral en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, colaborador del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de la Capital Federal, entre otros. Bueno, bienvenido, Elvio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Irene, buenas tardes. Bueno, gracias por la recepción, gracias por la invitación. Estoy muy halagado con que me hayan incorporado para poder compartir con colegas, con profesionales, con los que tengan interés en este tema de alimentos, que es una de las grandes problemáticas que tiene el país, ¿no? Hace poco leía, hace un mes atrás, que de 10 señoras que reclaman, 6 no obtienen solución a sus reclamos alimentarios en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un nivel de incumplimiento importante, y también estamos hablando de un nivel importante de tolerancia social al incumplidor alimentario. Por eso que hace ya un tiempo vengo trabajando la cuestión del artículo 553, que yo creo que ha sido un revulsivo en esto de observar cómo los juicios de alimentos se prolongan indefinidamente, o el incumplidor alimentario se sienta muy tranquilo a esperar una ejecución que supone que nunca va a ocurrir, porque normalmente tienen un gran ejercicio en ocultar bienes o ingresos, ¿verdad? Por eso que vamos a ver, les propongo hacer un repaso de jurisprudencia, a ver qué es lo que ha sucedido desde la sanción del Código Civil y Comercial, que en materia de alimentos ha introducido innovaciones muy importantes en la materia, y sobre todo en la cultura judicial para la protección de los alimentados. Perfecto. Bueno, te cuento por lo que estuve mirando que tenés un público bastante federal. Han estado saludando de distintas provincias, así que bueno, y tal como decís, es un tema que convoca. Nosotros tenemos claro que es dentro del ranking de las noticias siempre más leídas en las redes en materia jurídica, alimentos encabeza la lista, ¿no? Es un tema complejo, así que bueno, todo lo que nos cuentes hoy será bienvenido. Bien, y me parece muy interesante que sea federal, justamente porque la jurisprudencia más importante en la materia ha venido del interior, y no de la capital federal o los tribunales provinciales. Vamos a ver que en esto las provincias han hecho una interpretación muy dinámica de la protección del derecho alimentario, y se va a reflejar justamente en los fallos que vamos a ver. Acá yo subí dos párrafos de sentencias que en realidad me parecen máximas, ¿no? En Rawson han dicho: si el Poder Judicial no desincentiva estas conductas violatorias de derechos humanos básicos de niños y mujeres, está absolutamente encarnado en cada decisión judicial que vamos a ver
esta idea de que el derecho alimentario tiene bases explícitas en los tratados internacionales. Sin ir más lejos, en materia de niños, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño justamente establece la obligación de los estados de garantizar la percepción de los alimentos para los niños, ¿no? En otro juzgado de Mendoza dice: el Código Civil y Comercial, fundado en la doctrina de los derechos humanos y en busca de la protección de los derechos de las personas vulnerables. Fíjense que en unos pocos renglones estamos viendo la aplicación implícita de tratados internacionales, no solo la Convención de los Derechos del Niño, vamos a ver también la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, vamos a ver vestigios de Belén do Pará, ¿no? La Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia de género, y con respecto a las personas vulnerables, claramente es una alusión a las de Brasilia. Todo esto está dado dentro de un marco de análisis. Esto es cosecha propia, ¿no? Luego de analizar la jurisprudencia y tratando de encontrar cuáles podían ser los ejes comunes, tomé un triple enfoque, porque creo que este triple enfoque aparece en los textos de las sentencias. Primeramente, el diálogo de fuentes, luego la tutela judicial efectiva y por último la argumentación jurídica. Tres enfoques que además tienen claramente su representación en sendos artículos, sendas normas del Código Civil y Comercial. El diálogo de fuentes ha sido en este sentido absolutamente innovador en el Código Civil y Comercial. La propuesta del legislador es salir justamente del derecho privado y poder recostarnos en todo el derecho nacional. Derecho público constitucional, derecho público incluso provincial. Vamos a ver que en esto las provincias han hecho una aplicación muy útil de sus propias leyes, en un tema que por supuesto involucra en principio derechos de fondo. El diálogo de fuentes parte de la base de la lógica de la complementariedad, es decir, que el derecho es uno solo, que la segmentación en distintos campos, civil, penal, laboral, es sencillamente a los efectos de la aplicación y solución de los conflictos, pero no significan departamentos estancos e incomunicables, ¿no? Por eso dice reconocimiento, interpretación, determinación, elaboración y aplicación del derecho, ¿no? Todas estas tareas que realiza el jurista, que realiza el juez, que realiza el abogado cuando le hace un planteo al juez para convencer sobre su postura, está atravesado justamente por la visión de que hoy por hoy el derecho es una plataforma amplia que sirve a los justiciables, que sirve a la persona que busca la protección de sus derechos, una solución integral. Artículo primero, Código Civil y Comercial. Los casos que este código rige deben ser resueltos por las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Fíjense cómo se abre el abanico de soluciones jurídicas frente a los complejos problemas que presentan los justiciables. Por eso que dice Ciro Caldani, dice el diálogo de fuentes que propone el Código Civil y Comercial, nos interpela a pensar y reflexionar el funcionamiento del derecho y de sus fuentes. Estas relaciones dialécticas y de complementariedad entre las normas es justamente la materia prima con la cual se van a nutrir los jueces para solucionar los conflictos que se ponen a su conocimiento. Por otro lado, la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva no solo es una herramienta para que todo ciudadano ejerza su derecho de petición ante las autoridades, sino que especialmente se dirige a aquellos que mayor dificultad tienen para acceder a la justicia, ¿no? En este sentido, la tutela judicial efectiva tiene que interpretarse en tres niveles. Primero, la libertad de acceso a la justicia, es decir, el superar y eliminar todos los obstáculos, no solo procesales, sino también institucionales e incluso económicos, que puedan impedir a las personas hacer sus reclamos jurídicos, judiciales.
Por otro lado, el derecho que tienen los que acuden a la justicia de obtener una sentencia de fondo y en un tiempo razonable, ¿no? Motivada y fundada en un tiempo razonable. Y como tercer plano, que la sentencia se cumpla, es decir, que el Estado ejerza su poder para que alguien que ha recibido el reconocimiento de sus derechos por una sentencia tenga plena satisfacción de la misma, ¿no? Por eso que la tutela judicial efectiva contiene dos elementos. Uno formal, que en realidad tiene que ver con los derechos y garantías que la Constitución y las leyes inferiores reconocen. Pero también es otro sustancial que es el que más nos importa, y que es la cobertura jurisdiccional, que tenga celeridad, que llegue a la gente y que torne real y concreto el derecho que están reclamando. La argumentación jurídica, ¿no? Los jueces tienen que resolver de dos maneras, de modo tal que la solución responda al conflicto planteado con las herramientas probatorias ofrecidas por las partes y con la explicación de la ley, y por otro lado, que sea en un lenguaje claro y accesible. Hoy estamos trabajando para que haya un lenguaje claro, es decir, que eliminemos todos los giros propios del lenguaje jurídico, hasta las frases en latín, para que el ciudadano entienda lo que el juez explica, lo que el juez ha ponderado para una solución que nunca es argumentativa. Toda resolución de problemas es ejecutiva. Bien. Con este marco, yo lo voy a reiterar cuando veamos las soluciones en jurisprudencia, vamos a primero a repasar cuáles son los instrumentos que el Código Civil y Comercial contempla para hacer efectiva la obligación alimentaria. En principio, las medidas cautelares que se pueden implementar, que se pueden solicitar en el juicio por alimentos, son todas. En este sentido, no hay limitaciones. Ustedes saben que las medidas cautelares en los códigos procesales no son unos números cerrados. Puede ser que haya algún listado a título ejemplificador, pero fíjense que los códigos procesales jamás pueden haber anticipado la utilización de Internet o de las redes. Y hoy incluso vemos la traba de medidas cautelares que se notifican a través de celular, de WhatsApp, que se ha permitido incluso establecer que un teléfono celular, un aparato de telefonía celular, pueda convertirse en un domicilio, porque de esa manera uno puede notificar a la parte contraria de los actos procesales que motivan o que dan impulso a un proceso. Pero aparecen dos normas muy interesantes que, si bien la jurisprudencia le había dado contenido, no estaban expresamente establecidas en la ley civil. Primero, la responsabilidad solidaria del tercero que recibe la orden de retener una suma de dinero a quien aparece como deudor alimentario. Por otro lado, los intereses, que si bien ya estaban fijados por la mora en las obligaciones, hoy por hoy se puede colocar, primero que se establece una vara muy alta, porque los intereses que se van a aplicar a los morosos, a los deudores morosos, responde a la más alta que los bancos apliquen a sus clientes. Pero además el juez, frente al incumplimiento reticente del obligado, puede, a título de sanción, puede fijar, duplicar, triplicar las tasas con respecto a la suma resultante. Y ahora sí, vamos a el motivo de esta reunión, ¿no? El artículo 553, en muy pocas palabras, en muy pocos renglones, le da a los jueces unos instrumentos fabulosos para asegurar, como dice la norma, la eficacia de la sentencia. Dice, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Bueno, vamos a ver qué hay adentro de este artículo 553. En principio, cuando hacemos un raconto de la jurisprudencia hasta ahora llevada a cabo, encontramos
que los jueces han aplicado distintos tipos de medidas a partir de 553. Una de las más comunes es la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que cada provincia organiza. Distintas prohibiciones, por ejemplo, salir del país, conducir, de obtener tarjetas de crédito, de ingresar a clubes, a espectáculos deportivos, a establecimientos de juegos de azar, obtención de licencia de conducir, etc. Vamos a ver algunos casos a través de algunos fallos. Astraintes, ¿no? El 804 del Código Civil y Comercial, reitera la vieja norma del 666 del Código de Vélez. Estas multas que se colocan frente al incumplimiento reiterado, que si bien tienen naturaleza procesal, están contempladas como de fondo, y estas multas son a favor de la persona que está afectada por el incumplimiento. Multas procesales, multas contravencionales, trabajos comunitarios, suspensión de otros procesos conexos, o sea que si no paga el deudor alimentario no se sustanciará otros procesos que ha impulsado, y hasta medida de coerción personal con respecto al deudor o a terceros. Todo este es el elenco que vamos a ver en determinados casos y que han sido aplicados por los jueces. En una tarea más o menos exegética, yo soy de la vieja escuela, me enseñaron a que los artículos se desmenuzan como un anatomista, ¿no? Para tratar de intentar de comprender cada uno de los términos de la ley. Este en particular tiene algunas aristas muy interesantes y que vamos a ir descubriendo de a poco. ¿Qué vamos a averiguar? Primero, ¿qué sentido, qué quiere decir medida en el 553? Por otro lado, ¿qué significa razonable? Y una medida razonable, ¿qué alcances tienen? Por supuesto, tendrá alcances patrimoniales, porque después de todo se trata de procurar la obtención del cobro del crédito. Pero puede ser personal, puede afectar derechos personales. Normalmente todo tipo de medidas las solicitan las partes. ¿Pueden los jueces imponerlas de oficio? ¿O qué idea, qué noción es sentencia? ¿Sentencia es aquella que da fin al proceso? ¿O también puede referirse a autos interlocutorios? Pensemos, por ejemplo, la concesión de alimentos provisorios. El 553, si bien se refiere al incumplimiento reiterado del deudor alimentario, ¿puede afectar a terceros allegados? ¿Y en qué medida? Y después, ¿qué alcances recursivos tiene la imposición de la... Es decir, ¿son recurribles? ¿Hasta qué punto? Bien. Con este plan de trabajo vamos a referirnos a la idea de medidas. Nosotros tenemos distintos tipos de medidas en el proceso que tienen su origen en las leyes de fondo y en las leyes procesales. Estas medidas claramente tienen origen en las leyes de fondo, en el Código Civil y Comercial, pero vamos a ver que luego encuentran su plena y eficaz aplicación en las normas locales. Por lo pronto, son medidas coercitivas, conminatorias, no son medidas cautelares, no son medidas que pasan por acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, no, se tratan de medidas que apuntan a compeler al deudor al cumplimiento de la obligación, digamos que tienen carácter ejecutivas, no solo apuntan, por supuesto, a ejecutar el patrimonio del incumplidor, sino también a compelerlo, a generarle, vamos a ver que en algún caso se dice, a generarle realmente una molestia al deudor alimentario. Por eso que, respondiendo a su finalidad, se ha caracterizado a estas medidas, dice, por ejemplo, acá tenemos un fallo de Lomas de Zamora, donde dice, siendo los principales beneficiarios, niños, niñas y adolescentes, estas medidas pueden ser adoptadas de las formas más variadas, ¿no? No solo las tradicionales previstas en los códigos procesales, es decir, le pide a los jueces
que sean creativos en la aplicación de estas medidas. En otro fallo también de Lomas de Zamora, en el mismo caso, continuando con este argumento, dice, las medidas son conminatorias no pecuniarias, se corresponden con una interpretación extensiva de lo regulado en materia de astreintes de fondos, es decir, que Lomas de Zamora interpreta que siendo los astreintes conminatorias, las medidas del 553 tienen la misma naturaleza. Dice, exhibe la búsqueda de alternativas de distinta índole para lograr que el deudor alimentario cumpla, pues está visto la falta de resultado satisfactorio de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, o la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Una aclaración, la ley no exige que estas medidas se adopten agotadas otras. Suponemos que el juez con buen tino va a solicitar que estos reiterados incumplimientos queden acreditados, pero basta con exhibir que no se ha depositado oportunamente la suma resultante en la cuenta convenida para decir, bueno, acá no se cumplió y en consecuencia no se exige una previa intimación, porque el deudor alimentario sabe que debe cumplir. Con lo cual, acreditado el incumplimiento reiterado, directamente el juez dispone la medida del 553. En un caso de La Plata, ¿no? Muy interesante, dice, se aprecia que el Código regula la posibilidad de que el juez decrete una medida conminatoria para garantizar la efectividad del convenio o sentencia que determina la prestación alimentaria, consistente en cualquier orden que tiende a obtener el debido cumplimiento in natura de un mandato judicial primigeniamente desobedecido a través del concurso de la voluntad del destinatario del mismo, y que involucra para el desobediente la amenaza de un desmedro que prima facie puede llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz. Esta última frase me sirve a mí para pasar al siguiente nivel de análisis. Dice, prima facie podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz. Esto nos hace preguntar con respecto a la razonabilidad, ¿no? Significa razonable cuando el 553 nos trae este término. Bueno, la razonabilidad tiene, digamos, dos parámetros. Primero, hay una razonabilidad vinculada a la posibilidad fáctica y jurídica de cumplir la manda judicial. Si alguien es absolutamente pobre, si alguien está sin ningún tipo de patrimonio, incapaz de solventar nada, exigir el cumplimiento de una obligación económica, patrimonial, es de cumplimiento material y jurídicamente imposible, o moralmente imposible. Pero por otro lado, el principio de razonabilidad tiene base en la proporcionalidad de origen constitucional, de modo tal que cualquier medida del orden público no debe ir más allá de la afectación de derechos necesaria, teniendo en cuenta la conducta desplegada por la persona. Es decir, que no voy a generarle al incumplidor alimentario un sufrimiento mucho mayor que el débito que no respeta, que no honra. Vamos a ver si esto ha sido así a lo largo de algunos casos que son ejemplificadores, pero quizás tal vez pensemos exagerados, ¿no? Juzgado de Córdoba, vamos a la provincia de Córdoba. Dice, en el fondo está el principio de razonabilidad como exigencia de todas las conductas de los poderes públicos y de los particulares. Cada potestad, cada obligación ha sido instituida para que vivan razonablemente si no hay exorbitancia. Ello es así porque todas las normas jurídicas, aun las imperativas y las de orden público, deben ser interpretadas razonablemente en función de las circunstancias particulares del caso, ¿no? Primera advertencia acerca de la razonabilidad. Vamos ahora de la provincia de Córdoba, vamos a la provincia de Buenos Aires, a Lomas de Zamora. Dice, corresponde revocar el decisorio del juez de grado que rechazó la solicitud de fijación de astreintes, pues la aplicación de las citadas previsiones
luce razonable, en tanto durante el tiempo que dura el incumplimiento de la obligación alimentaria, el demandado ha hecho uso del dinero en su propio beneficio, debiendo la progenitora afrontar en soledad los gastos referentes a la manutención de los niños. Nos quedamos con esto último que dice la Cámara de Lomas de Zamora, porque vamos a ver que dejar a la progenitora en soledad con los gastos no solo recarga la responsabilidad parental, vamos a ver también que entra en el terreno de la violencia de género. Vamos de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Chubut. Dice, la multa puede resultar una medida efectiva para contrarrestar la violencia económica, asumiendo el carácter de preventivo o sancionatorio, o aún con miras a la erradicación de la conducta violenta, sin que por ello resulte lícito asignarle carácter resarcitorio, ¿no? Ya ven que desde la razonabilidad también está en línea directa con la obtención de los fines. Ahora vamos a ver más adelante por qué podemos hablar de multas, ¿no? Porque salimos del Código Civil y Comercial y entramos en otro terreno, casi en el terreno de las infracciones. A ver si puedo pasarla. Me quedé. Bien. Seguimos. En otro caso donde la manda judicial apunta a restringir el derecho de circulación, en La Plata se dice, al no existir derechos absolutos, dice la prerrogativa constitucional de transitar, etc., dice, al no existir derechos absolutos se lo limita hasta tanto cumpla con su deber asistencial para con su hija, ¿no? Habla también de la razonabilidad, justamente de atacar un derecho constitucional, porque a su vez el deudor alimentario está violando otro derecho constitucional. Vamos a Gualeguay. Dice, la temporaria restricción al desempeño de actividad relacionada con la conducción de un automotor se encuentra aquí justificada y cuenta con el elemento de la legitimidad, pues tiene un fin adecuado y los medios son apropiados para alcanzarlo. Luego dice, supera asimismo el test de proporcionalidad en sentido estricto en cuanto hay una relación adecuada entre el beneficio obtenido por la medida restrictiva y la restricción que ella causa, atendiendo a la vez a la importancia social del beneficio obtenido por la medida restrictiva dada porque las condenas alimentarias se cumplan. Cabe aclarar que en general y en relación a las medidas que el Estado toma respecto de los particulares, el test de proporcionalidad viene siendo analizado y aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en la cuestión penal, que podría tener una mayor aplicación, lo ha hecho en las cuestiones laborales, lo ha hecho en cuestiones previsionales, lo ha hecho en cuestiones de, hasta incluso de libre expresión y de fueros políticos. Ha sido muy, muy importante la proporcionalidad como el limitante de la acción exorbitante o exagerada del Estado cuando persigue un fin con respecto a los ciudadanos. Vamos a ver ahora en concreto qué medidas se han instrumentado a través de la jurisprudencia, ¿no? Les dije que son medidas, son razonables. Ahora vamos a ver que no tienen un ámbito limitado. Se refieren tanto al aspecto patrimonial como al aspecto personal. Y dentro del aspecto personal vamos a ver que se pueden aplicar reglas de conducta o se pueden aplicar obligaciones concretas a los deudores alimentarios. En un caso, estamos viendo esto de Lomas de Zamora. El caso M con L de Lomas de Zamora tiene la
la virtud de ser uno de los primeros pronunciamientos a nivel nacional donde se aplicó el artículo 553, y es un fallo muy medular, muy meditado de la Cámara de Apelaciones de Lomas, donde previsoramente establece justamente que los jueces tienen que hacer enormes esfuerzos interpretativos para tratar de hacer efectiva la deuda alimentaria. Acá se trata de, por supuesto, todos estos casos involucran a deudores contumaces, ¿no? Gente que no se les puede obligar de ningún tipo a cumplir, de ninguna forma a cumplir, de las conocidas, a cumplir con su deuda alimentaria. Entonces comenzamos a hablar de otra manera, ¿no? Como decía Don Corleone, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Acá en este caso se le aplica al señor L, se le aplica astraintes. Las astraintes son sanciones patrimoniales culminatorias que se deducen diariamente, que pueden incluso fijarse de manera proporcional aritmética o geométrica, que siempre van a ser en beneficio del litigante, ¿no? Por eso dice, son fijadas en beneficio del titular del derecho, susceptibles de aumentar indefinidamente, ejecutables y de carácter provisorio. Las astraintes, medio de compulsión, cesarán una vez que regularice el pago del deudor alimentario. Vamos a Mendoza. Acá dicen que en casa de herrero cuchillo de palo. Dice el juez, ¿no? En relación a esta última medida, siendo el deudor alimentario un profesional del derecho, dispondré la obligación judicial al mismo de realización de 20 horas de trabajo comunitario en beneficio de los jóvenes alojados en dependencias del sistema de responsabilidad penal juvenil, consistente puntualmente en charlas, clases o cursos a cargo del deudor sobre derechos, deberes, etcétera, del sistema jurídico argentino que resulten de interés a aquellos en su actual situación de conflicto con la ley penal. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver o de dónde extrae esta solución el juez mendocino? ¿Por qué del 553 considera que una medida adecuada consiste en casi una probation, ¿no? Trabajo comunitario? ¿De dónde obtiene esta solución? Bueno, acá justamente lo que estábamos hablando del diálogo de fuentes. En este caso y en otros que vamos a ver, ya aparece como una corriente jurisprudencial asentada, los jueces consideran que además de haber un incumplimiento alimentario que ha sido por un crédito alimentario que ha sido reconocido por sentencia, existe una situación de violencia doméstica, violencia infantil y también violencia de género. Con lo cual, vinculan el artículo 553 con la Convención de los Derechos del Niño, con la ley 26.485 y con la ley de protección de la violencia familiar de Mendoza, que tiene un elenco amplio de medidas, entre las cuales está justamente la realización de trabajos comunitarios. Por un lado, el juez inicia la ejecución de alimentos. Por otro lado, considerando de que se trata de una flagrante situación de violencia, aplica las medidas que la ley local prevé en la materia. Y esto en un claro soporte con el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Vamos a al caso de Chipolletti, que fue en su momento muy, muy conocido, en el caso de Chávez con Pradena. También estamos siempre hablando de un incumplimiento, pero se trataba de alguien absolutamente resistido a pagar absolutamente nada, alguien que además no tenía conducta procesal alguna, obtenía trabajos temporarios y ni bien se enteraba de que podían ejecutar el sueldo o los ingresos, renunciaba, aun cuando estaba dentro del área de Chipolletti, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la juez? Dice,
Dice, habiendo analizado la situación del alimentante, quien ha conformado un nuevo grupo familiar con una nueva hija, respecto de la cual presumo satisface sí sus necesidades como las suyas propias, no laborando en relación de dependencia, ni resultando propietario de bienes que pudieran ser objeto de ejecución forzada, considero que el arresto resulta ser una medida proporcionada a la situación de autos, por cuanto no se advierte la posibilidad de disponer otro tipo de medida coercitiva que resulten idóneas para compelerlo al pago. Por ello estableceré un plazo dentro del cual el demandado deberá cancelar la deuda alimentaria, bajo apercibimiento de ordenar su arresto, el que se efectivizará en la comisaría de su localidad desde las 13 horas de los días sábados hasta las 6 horas del lunes posterior. Esto es lo que se llama privación del tiempo libre, arresto domiciliario del tiempo libre, que está reconocido en la ley rionegrina de protección contra la violencia doméstica. Seguimos. Ahora volvemos a la provincia de Buenos Aires. Este fue también un caso bastante conocido que se dio en los medios. En este caso el señor no le interesaba cumplir con la cuota alimentaria, sin embargo iba con su hijo al Club San Isidro, pagaba la cuota, utilizaba las instalaciones, pagaba plus, y era un destacado socio del SIC, y en esto se aplicó una regla de conducta, ¿no?, consistente en la prohibición de entrada al demandado al Club San Isidro, ¿no?, debido a los reiterados incumplimientos. Dice, dado que se trata de una persona que no demostró ningún impedimento que lo inhabilite para arbitrar los medios necesarios para satisfacer sus deberes alimentarios, y se encuentra contenido a trabajar, de modo de procurar lo que fuera necesario, dado que el artículo 553 del Código Civil y Comercial deja abierta la creatividad de los operadores jurídicos en proponer aquellas medidas que pueden resultar idóneas para que el deudor alimentario cumpla, ¿sí? Este es un fallo que fue, la sentencia de primera instancia fue confirmada por la alzada. Vamos a La Plata. En este caso, este es un caso muy particular porque el incumplidor alimentario era un profesional, un artista, y era un artista que con una compañía de baile salía a los países limítrofes. Resultó que le aplicaron el 553 prohibiéndole la salida laboral, la salida del país, con lo cual el señor apela a la medida diciendo justamente me están cortando las piernas, diría Diego Maradona. Pero la Cámara Segunda de La Plata confirma y dice, la medida de prohibición de salida del país dispuesta por la jueza Cuo se ajusta a derecho, pues el demandado no abonó la cuota alimentaria desde diciembre del 2014, ¿no? O sea, prácticamente 5 años de incumplimiento. Y entonces, bueno, esto ya fue más allá de lo tolerado. Y fíjense que en este caso, La Plata específicamente, la Cámara dice, atendiendo lo normado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? O sea, le está dando un contenido sustancial constitucional al derecho alimentario, que tal cual les comenté, cuando vinculamos la norma del artículo 18 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño, surge justamente la obligación del Estado de la protección efectiva del derecho alimentario. Vamos ahora a la provincia de Córdoba, de La Plata a la Córdoba. Este es también otro caso muy interesante, también tuvo su repercusión pública. Dice, ante el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria acordada a favor del hijo de las partes y a cargo de su progenitor, dice, se ordena la suspensión de la licencia de conducir, así como también la prohibición de la renovación hasta tanto cumplimente la deuda alimentaria o preste caución suficiente para satisfacerla. Renglones más adelante dice, se tuvo presente que el demandado no cumplió con su obligación de abonar de manera íntegra la cuota alimentada, acordada y homologada, consistente en el pago de 500 pesos semanales, etc. Y continúa, fíjense en la negrita, dice, por otro lado, la retención de la licencia de conducir en la vía pública y prohibición de renovar la multa
resulta una medida razonable atento al bien jurídico protegido, esto es, medidas tendientes a resguardar el derecho de alimentos y el derecho a la vida y al desarrollo de un niño que prevalecen sobre la libertad de circulación del alimentante. Cuando habla del derecho a la vida y al desarrollo del niño, claramente está hablando de los artículos 3, 4, 18 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño. De Córdoba saltamos a Mendoza. Dice, habiendo quedado acreditado el incumplimiento de la sentencia de alimentos a favor de T&S por parte de su padre, y habiendo procedido a incluir al demandado en el registro de deudores alimentarios morosos, en el caso concreto y en atención que la fijación de las 30 no resultaría en principio la medida más adecuada, como sí pueden serlo otras, tales como la prohibición de salida del país, aparte de la inscripción en el registro, la suspensión del trámite judicial por reducción de cuota alimentaria instado por el deudor ante este mismo juzgado, bueno, y la imposición de realizar tareas comunitarias. Este es el caso del abogado que tuvo que ir a darle charlas sobre el cumplimiento de derechos justamente a chicos detenidos. Lo interesante es que el doctor Díaz dispuso paralizar un proceso, ¿no? Es directamente poner en suspensión el derecho de petición ante las autoridades. Ha sido más que interesante y valiente la decisión del juez mendocino. Acá es un caso muy interesante. Este se trata de un señor en la provincia de Córdoba que incluso hacía gala de su incumplimiento. Había todo un contexto de violencia familiar, el señor fue excluido del hogar y no pasaba alimentos a su hija, y por otro lado se mandaba la parte con que tenía un auto nuevo, con que salía de acá para allá. La cuestión que, frente a las distintas intimaciones de pago que el señor desconoció, en un tramo de la sentencia del juez dice que de manera absurda el señor paseaba con un auto nuevo por la puerta del alimentante como alimentado, como demostrando su impunidad al respecto. Entonces, ¿qué dispone el juez? Primero, ordenó la suspensión de la licencia de conducir del señor, librando oficio a la Municipalidad de Córdoba. Luego, denegarle la asistencia a todo espectáculo deportivo en el que participe el Club Atlético Talleres. La Policía de Córdoba y la Dirección Nacional de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos deberá incluir al señor G en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos. 3. Prohibirle participar de todos los bailes de Damián Córdoba, Sabroso. Algo que se acreditó es justamente que este caballero era seguidor, fan de Sabroso, y de lo cual se enorgullecía. Entonces se le prohibió el ingreso, es decir, se lo limitó en todo aquello que le provocaba algún placer en el esparcimiento. También tuvo repercusión, incluso le han hecho reportajes al juez que explicó los pormenores del caso de manera muy pintoresca, como hacen los cordobeses. Vamos ahora nuevamente a Rawson. Fíjense que si ustedes ven la cita jurisprudencial, ya no estamos hablando de incumplimiento alimentario, estamos hablando de violencia familiar. En este caso también la medida afectó a terceros. También era alguien a quien no le entraba una bala en materia de cumplimiento de cuota alimentaria. No había forma, y el señor hacía todos los movimientos bancarios y comerciales posibles para aparecer como alguien sin ningún tipo de bienes. Sin embargo, movía patrimonio. ¿Qué hizo el juez? Dice, ante el incumplimiento del progenitor del pago de las cuotas alimentarias, declara provisoriamente que es el propietario del fondo de comercio en el que trabaja, corresponde ordenar la clausura del fondo de comercio, ¿no?, en carácter de medida conminatoria, prohibir a la empresa de telefonía celular que le expida un nuevo chip
y hacer saber a las restantes empresas que el titular de dicho número tiene suspendido el derecho de portabilidad numérica. Todo ello tendiente a lograr la obstaculización de la clientela para forzar al deudor al pago de la deuda alimentaria y terminar de una vez con la violencia ejercida contra sus hijas y su expareja, toda vez que puede establecerse provisoriamente que entre el accionado y su pareja actual, ¿no?, maquinaron una interposición de persona con la finalidad de crear una apariencia consistente en que la conviviente es propietaria de la cerrajería para evitar que su verdadero titular quede expuesto a la acción de sus hijas en el cobro de la deuda y a las prohibiciones legales que debe soportar por la inscripción en el registro de alimentantes morosos. Este juzgado de familia de Rawson ha sido muy creativo en las soluciones persiguiendo los deudores alimentarios morosos y no ha dudado jamás en tildar de violencia este tipo de conductas. Volvemos otra vez a Córdoba, ¿no? En este caso también alguien que declaraba no tener ingresos, pero sin embargo, a través de las pruebas se pudo acreditar que el señor seguía sosteniendo ciertos gastos que son comunes a todos, ¿no? Y por eso se apuntó ahí. Con lo cual se ordenó, como señalé ahí en negrita, dice, la suspensión y el retiro de la licencia de conducción del accionado, como así también la prohibición de su renovación. Además, resulta procedente suspender el servicio de telefonía celular de su línea y de las líneas telefónicas que se encuentren registradas a nombre del alimentante, como así también el servicio de internet y cable que se encuentre a su nombre. Ello por cuanto las relaciones de familia poseen principios rectores que se basan en el apoyo, alimento y cuidado de los miembros de su núcleo familiar para evitar así el desamparo y abandono a su suerte del que se encuentra menos favorecido para la satisfacción de sus intereses. Ya ven que acá se apuntó a una, no a una inhibición de cuestiones patrimoniales o de servicios, sino también a generar una verdadera incomodidad, es decir, que lo dejaron algo así como ciego, sordo y mudo en conectividad. Volvemos a Chubut, en este caso, la Cámara Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia confirmó, en un caso de ejecución alimentaria, luego de venida en violencia familiar, la aplicación de una multa, ¿no?, por los hechos contratados en pesos 4.000, estamos hablando del año 2016. Pero en este sentido, este fallo fue pionero en la aplicación de multas, siempre, insisto, apoyado en las leyes de erradicación y prevención de la violencia doméstica. En otro caso, saltamos de Chubut, saltamos nuevamente a Córdoba. Este es un fallo reciente, no tiene un año. Fue interesante porque, además de disponer la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, se le prohibió salir de la ciudad de Córdoba y el retiro de la licencia de conducir cualquier tipo de vehículo hasta tanto acredite encontrarse al día con las obligaciones alimentarias, que por supuesto debía bastante. Pero lo interesante es que le prohibieron salir de la ciudad. Esto es la sanción de confinamiento que se aplica en Europa, pero me resultó absolutamente creativa. Si bien se puede prohibir salir del país, no había conocido hasta ahora de la prohibición de salir, no ya de una provincia, directamente de una ciudad. Y por supuesto, para apoyarse en eso, además del juicio alimentario, se establece también, se basa en la protección contra la violencia. San Juan, también un fallo relativamente reciente, donde claramente el juez enmarca esta situación en una conducta de violencia económica, ¿no?, que invoca la ley de violencia familiar de San Juan, que es una ley bastante moderna, es una ley que creo que deberíamos estudiar con mayor detenimiento,
¿Y qué dispuso, no? Teniendo en cuenta de que era muy difícil poder ejecutarle bienes, siempre sabemos que son bastante duchos en esto de ser elusivos en materia de dejar huellas patrimoniales, directamente se dispone el arresto del demandado todos los días sábados, desde las 13 horas hasta las 6 horas del día lunes siguiente, a llevarse a cabo en la comisaría correspondiente a su domicilio, medida que se renovará todos los fines de semana hasta tanto se cancele la deuda generada. Tal medida se adopta luego de que el deudor fuera intimado al cumplimiento de la cuota alimentaria bajo el percibimiento de arresto, después de no haber comparecido a contestar demanda y a las audiencias fijadas por el juzgado, y dado que una vez dictada la sentencia de alimentos provisorios, tampoco ha cumplido esta, sin dar explicación alguna de su incumplimiento y dejando a su hija en la mayor indefección. Por eso es el resaltado que vemos al final, dice que en su momento se le intimó bajo apercibimiento de encuadrar su conducta como violencia económica. Todo ello con resultado infructuoso, por lo que debe disponer otro tipo de medida coercitiva, como el arresto. Algunos han planteado, no sin cierta razón, si con este tipo de fallos no estamos ingresando en la prisión por deudas. La respuesta en este sentido no es prisión por deudas, sino que es arresto por desobediencia. De hecho, en algún punto, a mi juicio, yo que tengo una pata también en el derecho penal, considero que las intimaciones cursadas por los jueces civiles al cumplimiento entran en el delito de desobediencia. Y en consecuencia son plenamente procesables y la persona condenable por el delito de desobediencia. Acá cae dentro de la ley de violencia familiar, que contempla el arresto para aquel que, como último recurso, no ha hecho caso a las mandas judiciales de cese de la violencia o ha desobedecido la restricción de acercamiento o continúa hostigando sistemáticamente a la víctima. Bueno, acá volvemos a Córdoba. Los cordobeses, en este sentido, son más de retener a sus deudores también. Además del registro de deudores alimentarios morosos, se le prohíbe salir de la República y se la suspensión de su licencia de conducir. Y además agrega, dice, el incumplimiento reiterado de la mesada alimentaria por parte del alimentante y la razonabilidad de la medida, lo que se verifica en el caso, por cuanto la alegada actividad del chofer de remedio del accionado es al solo efecto de realizar reemplazos, por lo que no sería esa ocupación la que le genera sus ingresos habituales. De alguna forma la demanda, el juzgado entiende que no se le provoca tanto daño al incumplidor alimentario, teniendo en cuenta que su actividad de conducir vehículos de alquiler es temporaria. No sé cómo estamos de tiempo. Y estamos casi en tiempo, porque faltan 5 minutitos. Bueno, lo que sigue tiene que ver con algunos aspectos complementarios, 553. Lo voy a decir rápido porque es interesante que podamos preguntar o intercambiar opiniones, ¿no? Si bien son a pedido de parte, en algún caso se le ha dicho, por ejemplo, a la Cámara Civil de Chubut, le ha dicho a la juez que debía aplicarlas de oficio, ¿no? Las medidas necesarias para el cumplimiento frente a la prueba evidente de los reiterados incumplimientos alimentarios, le genera al juez la obligación de tomar estas medidas. Sentencia ya les aclaré, no solamente la sentencia definitiva, también los otros interlocutorios que aplican cautelares como los alimentos provisorios, ¿no? Entonces, estas medidas se pueden aplicar durante el mismo proceso, teniendo en cuenta de que siempre estamos bajo la misma lógica, la necesidad, ¿no? Dice el fallo de Mendoza, dice la necesidad es ahora y no más tarde.
Los alimentos provisorios se fijan para que se cumplan, no para que se acumulen y se ejecuten con la sentencia definitiva. Y por último, unos casos muy interesantes donde se aplicó el 553 a los terceros que tenían la obligación de retener la suma que debía pagar el deudor alimentario. En un caso, en el caso que vemos de Rawson, en la segunda parte de la filmina, el juez directamente dispuso el secuestro de el secuestro de de todo aquello que servía a la radio para entrar al aire, ¿no? Le quitó la consola, directamente desarmó la radio hasta tanto no cumplan con la orden judicial. Y en el caso de arriba, en el caso T, es un caso muy particular, donde el señor no solo es un incumplidor, también es un abusador contumaz y es un violento, que escapaba literalmente, aunque rondaba por la ciudad de Rawson, y el juez dispuso que ninguna persona de la ciudad de Rawson podía darle alojamiento a este señor, y que si esto sucedía iba a imponerle al tercero multas diarias de 10.000 pesos. Es decir, que dispuso no solo la exclusión del inmueble que vivía con la familia, sino la exclusión de cualquier inmueble en la ciudad de Rawson. Es decir, técnicamente lo dejaba en la calle. Por supuesto que para eso aplicó la ley de violencia familiar de Rawson. Bueno, Irene, si te parece, seguimos. Sí, buenísimo. Seguimos. ¿Sí? Muchísimas esto es gracias, sustancialmente Elio, lo que yo quería exponerles. Muchas gracias, muy claro, y la verdad que con los ejemplos que trajiste se entiende todo mucho mejor, ¿no? Verlo plasmado en la práctica es muy bueno. Había habido algunos comentarios previos, bueno, los invitamos si quieren hacer preguntas. Mientras tanto voy a ir para atrás porque me pareció que había una consulta. Lo interesante es que esto es ya no es una tendencia, ya es una corriente, ¿no? Es una corriente jurisprudencial. Claro. Empezó tímidamente como tendencia, y esto de poder echar mano a las leyes de violencia familiar locales, creo que le ha generado una riqueza y un dinamismo al 553 que yo creo que no estaba en las expectativas del legislador cuando lo sancionó. Así es. Bueno, aquí comentan o consultan sobre qué pasa con los alimentos cuando se depositan en forma parcial y no la actualización ordenada, y bueno, se intima de pago, dice, no lo hace, se pide intimación, astreintes, embargos, ordena, se intima, no. Bueno, lo que pasa es que cuenta un poco el caso, que se va un poco de las consultas que estamos queriendo hacer. A ver, Pero ¿qué ocurriría con un sí, cumplimiento parcial, no? No, un cumplimiento parcial es incumplimiento. Claro. Hay otros fallos que toman el incumplimiento parcial, que el cumplimiento parcial como incumplimiento directo, y lo someten a las medidas, ¿no? Yo tengo unos cuantos fallos, pero todos apuntan a la anotación en el registro de deudores alimentarios morosos, el retiro de la licencia de conducir, es decir, que no se admite, sobre todo si es injustificado, si no se ha justificado por qué no se cumple con la totalidad. O sea que no se admite incumplimientos parciales. Muy bien. Bueno, Es hablaban decir, que ante el de... incumplimiento parcial, que se pida la medida del 553. Claro, perfecto. Bueno, estaban hablando de los casos donde quizás también se pueden aplicar, que es en el caso de personas por nacer, ¿no? Ante la negación de la paternidad y abandono de la mujer embarazada. Entiendo Sí, incluso que se ha incluido hasta daños y perjuicios, dice la persona. sí, tenemos varios antecedentes. Tenemos fijación de cuota alimentaria a la mujer durante el embarazo, y hay incluso un precedente muy interesante donde la señora acciona por reintegro de gastos durante el embarazo de la criatura ya nacida, ¿no? Y esto es un caso de la Ciudad de Buenos Aires, y la Cámara de Apelaciones
aceptó parcialmente el reclamo por los gastos que la señora tuvo durante el embarazo al no contar con la colaboración económica del padre de su hijo. Esto está enmarcado dentro de, por supuesto, de los alimentos en la responsabilidad parental, ¿no? Hay una consulta que viene por el lado de Facebook Live, donde también te estuvieron siguiendo la charla. Un poco lo último que mencionaste sobre el impacto que puede tener esta medida en un tercero conviviente, ¿no? De la persona, por ejemplo, en la imposibilidad de contratar televisión por cable. Dice, los convivientes no pueden oponerse o no se verían obligados al cumplimiento, dice Jorgelina. Yo respondería lo siguiente: el tercero podría asumir el pago del servicio. El tema es que se le corta el servicio al deudor alimentario. No impide que el conviviente pida la reinstalación del servicio pagado a su costa, ¿no? O sea, no es que se prohíbe a ese domicilio la prestación del servicio de internet, de cable o de telefonía, sino que cualquier servicio a nombre del deudor alimentario tiene que ser suspendido hasta tanto pague la cuota. O sea, si el señor vive con otra persona, en todo caso esa persona será la que pague, ¿verdad? Ojo, que si por otro lado se utiliza a este conviviente como un prestanombre, ya vimos el caso de Chubut, donde la cerrajería estaba a nombre de la pareja del deudor alimentario y se dispuso la clausura, teniendo en cuenta de que el juez dice, la pareja del deudor nunca tuvo ninguna ocupación comercial y a partir de conocer a este señor tiene una cerrajería. Todo eso es un claro indicio de que le pasó el fondo de comercio a nombre de la señora. Claro. Entonces hay connivencia. Los connivientes con el incumplidor alimentario tienen que soportar la misma conminación que recae sobre el deudor, ¿no? Así es. Bueno, aquí ya lo están felicitando por la charla. Excelente exposición. Bueno, gracias. Espero que haya sido clara sobre todo. Sí, muy clara, y muy gráfica con todos los ejemplos que trajiste, así que muy bien. Vamos a recordarles que nos reencontramos el 23 y vas a estar contando sobre qué mecanismos se pueden emplear para fijar y actualizar la cuota de alimentos, la cuestión de la determinación y la actualización del crédito alimentario a través de la jurisprudencia, ¿no? Así que... Sí, otro Babel, digo yo, ¿no? Otro Babel jurisprudencial. Sí. Pero bueno, creo que los jueces están tratando de buscar el equilibrio entre mantener el valor de la cuota y por otro lado, en las condiciones actuales no desangrar al cumplidor, ¿no? Seguro. Acá, Gabriela, creo que lo respondiste, pero consulta en casos de desobediencia a las astreintes, ¿a quién va el destino de ese dinero? Entiendo que es... No, las astreintes siempre han sido a favor de la persona litigante, ¿no? En el caso de los alimentos, en el caso de Lomas de Zamora, las astreintes fueron para la niña. Las niñas, se trataba de dos menores. Esa multa es a favor, no es una multa a favor, no es una multa procesal, es una multa de fondo. Las multas procesales sí van al erario público, pero... Es como un poco lo que ocurre con el daño punitivo, ¿no? Que también van hacia el que reclama. Claro, sí, pero está bien, sí, son bastante parecidos, aunque tienen naturaleza diferente, ¿no? Claro. Porque el daño punitivo es una sanción, las 30 es una conminación. Porque las 30 se corta cuando el señor cumple, ¿no? Exacto. Me acuerdo en un caso, en un amparo en Quilmes, le habían cortado la telefonía a una señora, sin ningún tipo de motivo, la telefónica, y se le aplicó unas 30 que estuvo casi 1 año y medio sin cumplir, y cuando llegó la liquidación, la señora amparista, que tenía razón, se encontró con una fortuna acumulada, que Telefónica incluso quisieron responsabilizar al departamento jurídico, ¿no? Pero tuvieron que pagar una millonada de plata. Se le fueron acumulando diariamente las A30, fue un desastre. Dicen, ante cuotas alimentarias impagas, habiendo pasado ya los 2 años desde que se adeudan, ¿se encuentran prescriptas para su reclamo?
temón la prescripción. No. A ver, sí, esto da lugar para otra charla. Yo estoy en este momento... tenemos que... digo, me muerdo la lengua por no hacer una respuesta muy extensa, pero se está admitiendo la prescripción bianual. Yo no comparto esto, pero además tendríamos que analizar quién es el actor, y si el actor es menor, la prescripción va a correr a partir de que sea plenamente capaz, ¿no? A partir de los 18 años. Así todo, hay alguna corriente que está tratando de esclarecer que la prescripción es bianual. Yo no estoy tan convencido de que sea así. Tengo algunos argumentos, pero es algo que todavía estoy reflexionando. Muy bien. Bueno, Elvio, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que hayas prestado tu conocimiento. Perdón, no toqué los aspectos penales, no, eso es otro tema distinto. También hay una reacción. Los jueces penales se están despertando en la materia. Así que bueno, eso es saludable que se den cuenta de que el incumplimiento alimentario es bastante más que apenas una contravención, como algunos jueces pensaban. Bien. Bueno, siguen las preguntas, no sé cómo estás de tiempo, si querés una más y cortamos. Yo no tengo problema, yo estoy a disposición de los asistentes. Es un tema interesante esto de la moneda extranjera, cuando fijan cuota o la madre se va a vivir a Europa y entonces quiere solicitar que la cuota sea en euros, bueno, si esto es viable. He visto en estos días, yo he visto sentencias de jurisprudencia que vi que habían estado fijando la cuota en otra moneda, ¿no? Sí, no, de hecho, el código especifica claramente, ¿no? Las deudas en moneda extranjera. Sí, tranquilamente. Son absolutamente viables y además deben ser abonadas en la moneda establecida. Desde todo, a ver, yo voy a caracterizar el martes 23 a la deuda alimentaria como una deuda de valor. Esto nos ayuda a nosotros a que incluso la moneda extranjera funcione como un mecanismo automático de actualización del poder adquisitivo de la cuota. Porque una cosa es un pacto en moneda extranjera en deudas de dinero, pero si hablamos de deudas de valor, ya es diferente. La consideración es absolutamente diferente, el propio código distingue claramente una cosa de la otra. Perfecto. Nosotros acabamos de publicar un artículo del doctor Romualdi sobre deudas de valor y deudas de dinero, donde especifica bien la diferencia, así que los que son suscriptores de Microjuris, búsquenlo porque está muy bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lo han estado escuchando hasta desde Perú, nos dicen acá, nos cuentan en Facebook Live, así que... Perú tiene algo que yo le envidio, que es el código de familia, que acá no prosperó. Yo creo que nosotros necesitamos un código de familia. El derecho de familia tiene una lógica. Fíjense que estamos hablando de derechos de las familias, ¿sí? Entonces necesitamos un código independiente. La lógica, fíjense los esfuerzos que está haciendo la jurisprudencia ante casos donde hay plurifiliación, pluriparentalidad, poliamor, donde hay inseminación casera, donde todo eso tiene principios propios que tienen que ser volcados en un cuerpo codificado independiente del Código Civil y Comercial, ¿no? Seguro. Me parece. Seguro, claro que sí. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nos reencontramos entonces el día 23 de agosto por el mismo link de Zoom, acuérdense. Igual se les va a enviar recordatorio. Y bueno, gracias, Elvio, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Quedamos así, por favor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.